Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lupita Flores y el día de hoy estamos en Se Busca Candidato y hoy me honra con su presencia un gran amigo, Gerardo Ramírez. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, Lupita, amiga, muchísimas gracias. Gracias a Ecodiario por esta oportunidad de estar aquí con ustedes en esta entrevista de trabajo. La verdad es que estoy muy contento de tenerte aquí porque te he visto trabajar incansablemente desde que te conozco. La verdad es que no has dejado un solo día y en posiciones muy importantes de mucha trascendencia. Y también tengo que decirlo, te agradezco infinitamente porque en algún momento que yo lo ocupé, tú me ayudaste para entrar a dar clases. Así es que eso es algo que se agradece y que debe de reconocerse el que eres un amigo y amigo de veras. Entonces, muchas gracias. Vamos comenzando porque también te conozco desde hace muchos años, pero sé muy poco de cómo iniciaste, de dónde vienes, qué estudiaste y demás. Así es que platícanos. Muy rápido, porque ya son Ramírez? 37 años de historia, entonces ya hay que Órale, resumirlo muy rápido. En el tema político... Bueno, Lupita, primero, eres de Zacatecas. sí, totalmente. Aquí nací, crecí y todo el tiempo me he desempeñado en el ámbito social. Desde muy chavo, desde que estudiaba la secundaria, pues era el que organizaba la kermés, el que organizaba el festejo, el que se metía con las candidatas a reina. Mis compañeros de la prepa no me dejarán mentir. En la prepa pues fui quien organizó prácticamente la graduación, el viaje y todo. Y a la par trabajaba en Sonido Estrella, a quien siempre le he agradecido a la familia Jaques, que me abrió las puertas de su empresa para poder participar ahí como locutor. Tenía 2 programas de radio y de ahí se me dio la oportunidad de entrar al tema político. Me invitó quien en aquel entonces era candidato a presidente municipal a su campaña, ganó, estuve ahí en la campaña y luego ya en la administración. Y de ahí me voy a México porque, bueno, mi intención era ser actor, no era ser político. Oh, ¿y cómo te fue ahí? Siendo actor político. La verdad es que mi mamá siempre se opuso, siempre estuvo muy en contra de que siguiera ese camino. Y a la par también tuve la oportunidad de trabajar con Claudia Corichi en el Comité Nacional del PRD. Entonces, ya cuando el tema de la actuación se cierra, me enfoco mucho a aprender de política y toda la vida fui aprendiendo de íconos de la política zacatecana a lo largo del tiempo. Te puedo decir que en los últimos 3 sexenios pues siempre he estado vinculado a un personaje del poder, digámoslo así. Entonces eso me ha ayudado a aprender y a estar claro, también viendo los diferentes enfoques de participación. Luego ya me regreso a Zacatecas después de terminar la primera licenciatura en Relaciones Internacionales. Me invitan a participar en la campaña de la presidencia de Guadalupe. Se gana también y estoy en el Ayuntamiento de Guadalupe durante 6 años, en diferentes cargos en la administración pública municipal. Y ahí es cuando empezamos a hacer el movimiento que se llama Movimiento por Guadalupe. Ajá. Porque yo pretendía ser candidato en aquel momento a diputado local por Guadalupe. Y la circunstancia me trajo a la capital, no porque no la conociera, la conocí en la campaña política que hice. Siempre he tenido muy buenas amigas y amigos en la capital, entonces eran colonias y un municipio que no era del todo desconocido para mí. Sin embargo, bueno, pues la pretensión en aquel momento pues era ir por allá. No se da, pero bueno, logro la candidatura por el Distrito 2 de la capital, se gana. Y estamos en el Congreso, termina el Congreso, soy candidato a la alcaldía, me queda una rayita de esa era estar. Tuya, amigo, digo pues, porque yo participé. Ahí estuvimos en la rayita y como todo en democracia se gana o se pierde y siempre hay que ser consciente y respetuoso. Eso me da la oportunidad de ser regidor del Ayuntamiento Capitalino y posteriormente candidato a diputado local nuevamente. También ahí la suerte no nos favoreció, los votos no nos alcanzaron. Sin embargo, el gobernador Alejandro Tello, a quien conocía desde el Ayuntamiento de la capital en mi primer trabajo, digamos, como político, me invita. Mi primera incursión me invita por un tema pues de conocerme y de que reconocí en mí ciertos talentos. Y creo que al final, cuando estuvimos en la Secretaría de Economía durante casi 5 años, logramos muchas cosas en beneficio de los productores. Eras el director de Comercio Interior. Y en este último tramo, pues me invita Jorge Miranda a ser su secretario técnico. Y es también un triple aprendizaje: aprender de finanzas públicas, aprender de Jorge Miranda y aprender de cómo
cohesionar un equipo de trabajo, porque te puedo decir, Lupita, que yo creo que no hay funcionario en la administración pública estatal y del país que tenga mayor reconocimiento que Jorge Miranda. La verdad. No hay un solo trabajador de la Secretaría de Finanzas que se exprese mal de él, porque además empezar desde jefe. abajo, sacando copias, y ser secretario de Finanzas por 2 ocasiones con distintos gobernadores, con distintos partidos políticos gobernando la entidad, habla de alguien que tiene experiencia y que tiene una expertise para hacer las cosas, y eso he aprendido de él. Y le estoy muy agradecido tanto al gobernador como a Jorge de esta oportunidad que está por culminar en próximos días, lo tengo que decir, porque pues estamos tratando en ese proceso. Todavía no le sigas, no le sigas. Sí, la verdad es que en este tema que mencionas, pues te he visto incursionar y me has dicho que has incursionado en muchos ámbitos y has tenido contacto con muchas personas. Dicen que cuando naces patamando el cielo te caen las hojas, así es que es algo que se fue dando, pero y te he visto trabajar con la gente y la verdad es que tienes una conexión extraordinaria con las personas en las colonias y te hemos visto últimamente con muchos huevos repartiendo. Junto con Pepe, ya andaremos el con Pepe Flores, con el buen Pepe Flores, que le mandamos un saludo. Pero ¿en qué momento sentiste tú que esta era tu vocación? Porque una cosa es cuando se van dando las situaciones y bueno, pues es un trabajo, vamos entrándole. Pero ¿en qué momento dijiste esto es lo mío, yo quiero dedicarme a esto? Pues definitivamente cuando ya participo en mi primera campaña me gusta, me agrada, y luego ya que voy participando en algunas otras, no de protagonista, pero sí ayudando en diferentes tareas, pues era algo que me apasionaba, o sea, el salir todas las tardes a las colonias, a los mítines, a las reuniones, me encantaba. Y luego, ya cuando te toca ser protagonista y cuando tienes esa oportunidad de ser factor de cambio y de que estés en una posición y puedas ayudar a la gente en la medida de tus posibilidades a cambiar un poquito la realidad, eso te cambia y te marca. Y luego viene también esta controversia que tiene mucha gente que dice, ¿por qué siempre son los mismos? ¿Por qué siempre participan? Yo también lo defino de una manera y creo que en tu programa lo están diciendo muy bien. Pues al final, para los puestos de trabajo en las empresas, buscas gente con experiencia y que tenga las aptitudes necesarias para hacerlo. Yo creo que en este tema, pues también la población es muy, muy sabia, ¿no? Y si en algún momento me dio la oportunidad de ganar y en 2 no, ha sido por algo. Quizá no, en esos momentos no tenía las aptitudes suficientes que la gente buscaba. Y si se van dando, pues es porque al final la gente va viendo cambios en tu persona o va viendo otras cualidades que quienes están al lado en otras alternativas no lo hacen. Entonces yo creo que eso es lo que me marcó desde la primera ocasión, y que el poder hacer un poquito por la gente, eso es lo que más me motiva. ¿Cuáles fueron tus principales logros cuando fuiste diputado local? Porque aparte fuiste diputado local por el distrito de Zacatecas. Así es. Por el distrito 2 en aquel entonces. Mira, una de las que mucha gente no entendía y que hoy a 10 años vemos resultados, Jorge Álvarez y yo propusimos la Ley de Desarrollo Metropolitano, en donde se creó por primera vez la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, que no existía en la realidad, nada más existía en la práctica, pero en el papel no. Y eso trajo consigo una serie de recursos extraordinarios para la rehabilitación del bulevar, para la construcción del Boulevard Manuel Felgueres, que cruza ambos municipios, para la construcción de algunas otras vialidades. Ahora, inclusive, en el tema que se ha manejado por parte de Sedubot del Platabús, es precisamente con fondos del recurso del Fondo Metropolitano. Pero pues eso ya no se hizo, ¿sí? No sé si se vaya a hacer o no, pero al final lo que digo es que... Pero se hizo en ese momento. Se logró. Claro. Logramos muchísimas iniciativas. Yo tengo la conciencia muy tranquila porque me dicen, ¿cuáles fueron tus resultados? Pues la Universidad Autónoma de Zacatecas, al término de cada legislatura, saca un estudio y hace un ranking de los diputados locales de su momento. En ese momento yo quedé en tercer lugar. Entonces, hablaba de participaciones, iniciativas, propuestas. Tuve la oportunidad de ser presidente del Consejo Nacional de Legisladores en materia turística, y eso también me ayudó mucho, pues, para entender un sector tan importante para la capital como es el turismo. Hoy mucha gente vive de eso y mucha gente ha padecido la pandemia por eso. Por eso. Entonces, no el próximo mandato, llegue quien llegue, tendrá que enfocarse en la capital, en fortalecer el tema turístico. Además, Lupita, sabemos, tenemos una capital preciosa. Perdón para los de Guanajuato si nos ve alguien de Guanajuato o alguien que nos vea de Oaxaca, pero honestamente, de las 10 ciudades coloniales, patrimonio cultural de la humanidad,
Zacatecas es la más bonita. Sí, poco explotada a veces. Exactamente, lo decían en algún momento, ¿no? No le pedimos nada a Guanajuato, no le pedimos nada a San Miguel de Allende, no le pedimos nada a Oaxaca, ni mucho menos, pero... Ni a San Miguel de Allende. Exactamente, no se ha sabido explotar todavía hasta el día de hoy toda esta belleza y competir contra ellos, ¿no? Pero yo creo que vamos en un muy buen camino con los festivales y demás, así es que hay que seguirle trabajando. Hay que seguir trabajando. Y en materia legislativa también. Así es, y yo te vi también trabajar de manera muy intensa cuando estuviste como director de Comercio Interior y que te dio oportunidad de ir a muchos municipios. Ahí, ¿cuál fue tu principal trabajo y cómo detonaste toda esta situación? Primero, descubrir que hay tanta cosa en Zacatecas que poco sabemos. Tenemos muchos talentos. Sabemos el tema del mezcal, porque es ya famoso. El tema de los quesos también, poquitos famosos, pero sabemos que Montescobedo pues es la cuna del queso, es poco explotado. Así es. Pero también quien produce pipián en Villa de Cos, hay frijoles enlatados porque somos de los principales productores de frijol en el mundo. Y solamente lo comercializamos de manera directa, bruta, ¿no? Y no hay como un mecanismo para procesarlo, darle valor agregado y que pueda tener mayor peso. El tema del chile, por supuesto, y tenemos ejemplo nacional de una empresa llamada Chilsa, de un empresario zacatecano que le vende el polvo para Sabritas, que le vende el polvo para ciertos productos de esta marca nacional y con proyección internacional. Eso me ayudó a descubrir muchas cosas que se hacen en Zacatecas. ¿Qué hacen los zacatecanos? Un productor de chía impresionante en Tlaltenango, que inclusive participó en este programa de Shark Tank y hoy es socio de Genoma Lab, y que ese producto se hace en Zacatecas y que es pocamente explotado. Entonces, ¿qué falta también nosotros ver la manera de cómo podemos apoyar a esos productores de una manera más decidida y sin el tema de el empacho en decir a ti sí, a ti no, o sea, que sea parejo y que haya reglas claras? ¿Cómo le ha pegado la inseguridad a este comercio interior en Zacatecas? Definitivamente a todos los sectores. Yo creo que en el tema del comercio ha sido lo menor porque al final no está tan ligado. En el tema de los productores, ellos venden a base pues de los incentivos que puedan recibir, de ir a una expo a nivel nacional y que reciban un pedido de otras partes del país, que eso es de las cosas que más gusto me da que se lograran. Entonces hoy podemos tener inclusive una tienda en el centro que empezó en su casa, que se llaman Chocolates Nueva Galicia, y perdón el comercial. Está muy bueno. Me pasan la factura. Pero consuman local. En su casa, y hoy tienen una tienda montada y son chocolateros de gran experiencia. Son los que están por Plazuela Miguel Auza, ¿verdad? Y ellos empezaron a literal en su casa y hoy están vendiendo muchísimo. Entonces el tema de la seguridad no importa, bueno, no influye, o por supuesto que impacta, pero no influye tanto, porque es como otro sector, otro giro. Y que bueno, luego ya en los municipios ya nada más están otros factores como pues luego el tema del piso, cosas así que bueno, desafortunadamente siguen sucediendo. Bueno, pues vamos a un corte y si te parece ahorita venimos con lo que busca Gerardo Ramírez para el siguiente comicio. Con Locali pide lo que quieras sin salir de casa. Tus restaurantes favoritos, negocios locales o ese antojo irresistible se encuentra a un clic de distancia. Encuentra más de 100 establecimientos en Zacatecas y algunos de tus favoritos con promociones exclusivas. Regístrate, descarga la app y listo. Todo Zacatecas hasta la puerta de tu hogar. Elige Locali, la primera aplicación zacatecana. Consume local. Disponible en App Store y Google Play. Bueno, amigos, pues estamos de regreso en Se Busca Candidato con Gerardo Ramírez y ya no digo se nos viene porque ya se nos vino el proceso electoral 2021 y sí quiero preguntarte algo, Gerardo. Estamos viendo que estás ya preparándote para participar en este proceso electoral por Morena ahora. ¿Por qué tanto partido? Pues no propiamente por Morena. Y quiero aclarar que he recibido en días pasados una invitación de alguien que es una institución en la política mexicana, alguien que ha vivido casi 11 presidencias de la República y que siempre se ha mantenido en el tema de la defensa de la izquierda y de los trabajadores de nuestro país, que es el profesor Alberto Anaya, y que sin duda el sentarme con él y el platicar con él y el recibir una invitación que es por el PT, que es el dirigente nacional del PT, pues es imposible decir que no a alguien que de verdad yo admiro y admiraba y ahora admiro más.
y que bueno, pues nos hace esta invitación que estamos, por supuesto, pues no voy a decir valorando, sino por supuesto considerando aceptar en los próximos días, cuidando las formas también del proceso y de darle las gracias al gobernador por el encargo que tenemos hasta el día de hoy. Estás ahorita como secretario técnico de la Secretaría de Finanzas. ¿Cuándo? Y prácticamente en los próximos días estaré anunciando la renuncia y estaré cumpliendo con el proceso de entrega-recepción que marca la ley, pues porque nos vamos a ir por la puerta grande, porque siempre hay que dar las gracias y hay que dejar las cosas tranquilas. Porque el tema de los partidos que me comentas, yo creo, Lupita, que en esto en la política, habemos políticos de causas y hay políticos de partidos. Y por eso están las dos vías, la de mayoría y la de representación proporcional. Hay quienes que se meten a la vida partidista para negociar alianzas, para negociar condiciones, para representar en el Congreso posiciones partidistas y que, bueno, eso da el equilibrio al país para que funcione. Y yo lo respeto mucho. Hay quienes se dedican a eso de manera profesional y lo hacen muy bien y se necesitan en México, en Zacatecas y en todos los estados de la República. Ya vemos políticos de causas. Mi causa es la sociedad de Zacatecas. Y los políticos también debemos de saber que los partidos es un mecanismo. Un medio para poder llegar. Yo he participado en distintos procesos electorales, primero con el Partido Verde en alianza con el PRI, después acepté la invitación del PAN y el PRD sin militar en ninguno de esos dos partidos. Y ahora que acepte esta invitación, bueno, pues seré quizá en algún momento pues apoyado por algunas otras fuerzas. Pero pues yo tengo un ejemplo muy claro que quiero decir y que también respeto, admiro y lo vemos con toda honestidad. Ricardo Monreal no es un político de partido, es un político de causa. Que también ha transitado por que ha transitado y ha trascendido políticamente porque sigue teniendo hasta el día de hoy un respaldo social impresionante. Hoy no como hay figura. Lugar. Sí, pero no hay lugar en donde no se pare y donde la gente le pida una foto, le pida un consejo o la gente se acerque para saludarle. Y ha transitado por distintas instituciones políticas sin demérito de su persona. A eso ojalá algún día pueda llegar Gerardo Ramírez también. Hoy estás buscando la Diputación Federal por el distrito local, quizá. Cuidando los tiempos, local. Estamos valorando la posibilidad de poder inscribirnos en un proceso interno del propio Partido del Trabajo para contender primero como externo y después ya como participante del partido, como militante, pues, para poder aspirar a ese cargo. ¿Cómo se designaría? ¿Sería una encuesta? ¿Sería no sé, el mecanismo que el partido en su momento decida. Nosotros seremos muy respetuosos de eso. Nosotros nos hemos trabajado pues para precisamente representar a la sociedad. ¿Y cómo se representa? Pues como en lo que está tan de moda, las encuestas, ¿no? Y las encuestas yo siempre he creído en ellas, aparte de que le sea el tema de la mercadotecnia, porque estudié eso también aquí en la UNID y luego hice una especialidad en la Universidad del Valle de México, una maestría. Entonces sé del tema de las encuestas y sé que una encuesta bien hecha realmente da lo que la gente quiere. Y hoy me da mucho gusto oír en voz de distintas personalidades políticas del país que las encuestas es la voz del pueblo y efectivamente una encuesta es cuando el pueblo tiene la oportunidad de hablar y decir a quién ven bien, a quién ven mal, a quién sí apoyarían. ¿Cuál es la percepción que tienen ellos en ese momento? La percepción y eso que te genere en un primer momento, en una instancia interna, pues la persona más competitiva, pero que más represente los intereses de la sociedad. ¿Cuál es el distrito que tú tienes como enfoque o que dices, este es en el que me gustaría participar? Yo estoy trabajando, siempre he trabajado la capital desde hace 12 años que he andado en esto. Y bueno, la capital se divide en dos distritos, el distrito urbano, que es el distrito 1 y el distrito 2 que comparte con Calera y Morelos, por el que ya participé y que también tengo muchísimas amigas y amigos en Morelos y en Calera que pude la oportunidad de Yo dije, ay, con los de Calera no se llevó bien. No, sí, por supuesto. Y en la capital ni se diga, tengo comadres, amigas, vecinos, gente que de verdad nos apreciamos y que hay simpatía. Entonces, yo creo que lo mejor en estos momentos para nuestra vida política es representar los intereses de la capital y enfocados más en un distrito que represente solo la capital. Ahora que se ha estado recorriendo nuevamente la capital, pero
en una situación totalmente diferente que es la pandemia y sabemos lo que más apremia, que es una vacuna, medicamentos y el que la gente siga resguardándose y cuidándose. Pero ¿cuál ha sido las principales necesidades que has visto? ¿Qué cambios ha tenido y cuál es el trabajo que vas a tener que hacer cuando llegues a este encargo? Sin duda alguna el tema alimentario y el tema de los niños. Hoy los niños yo creo que son la principal víctima del COVID. No tienes la idea de cuántos niños se han quedado sin mamá, sin papá, no tienes idea de cuántas abuelitas se han ido, no tienes idea de cómo fue la Navidad del 2020, a diferencia de otras Navidades en donde nos hablaban desesperadas algunas amigas que tenemos en las colonias y nos decían es que este año el niño Dios no va a poder llegar porque pues también le pegó la pandemia. Claro. Y ese era un doble trabajo porque no podíamos permitir que las niñas y los niños se quedaran el 25 de diciembre sin algo debajo de su puerta o en su árbol. Entonces eso yo creo, sin duda alguna, creo que tenemos que ponerle más atención a las niñas y a los niños, tenemos que ser más enfocados en esos temas, en programas de asistencia alimentaria que realmente no se enfoquen a las personas adultas, sino a ellos. Porque imagínate un niño que de repente mamá y papá por el tema de pandemia se van y una persona de 75 años tiene que cuidarlos, pero también sacarlos adelante. Claro. Y que yo reconozco mucho la política social del gobierno federal, pero 2,700 pesos no alcanzan para una persona adulta y 3 niños. Claro que no. Porque los niños necesitan vestimenta, necesitan comida, necesitan educación y necesitan fortalecer también su sistema inmunológico y eso solamente pues se hace pues con ciertas cosas en específico. Vienen grandes retos hacia los siguientes años cuando se logre controlar todo esto de la pandemia porque vamos a tener una generación o 2 generaciones que van a estar impactadas por Totalmente. este tema. Y también desgraciadamente la situación de violencia intrafamiliar Por que supuesto. se detonó con esto de la pandemia. En esa situación, ¿cómo ves? Porque hoy muchos niños tenían la escapatoria para ir a la escuela porque era su lugar de seguridad. Hoy tienen que estar en casa y tienen que estar muchas veces con el enemigo. ¿Cómo ves las políticas que se han hecho con respecto al cuidado de los niños? A eso iba yo. Creo que el tema también de la psicología, incluso me atrevería a decir de la psiquiatría, es importante que también se legisle y que también se atienda. Porque hoy la pandemia no solamente deja estragos de salud, deja estragos económicos, pero también deja estragos psicológicos. No es la misma generación la de nosotros que jugábamos en la calle y que nos embarrábamos de todo, a la generación que hoy tiene que salir a la calle con cubrebocas, que tiene que salir a la calle a ciertas horas, porque también el tema de la inseguridad ha impactado. Entonces, súmale la inseguridad más la pandemia, pues son niños que crecen con un trauma, y si le sumas el tema de violencia intrafamiliar que sigue pasando y que la pandemia lo extrapoló porque pues el señor se quedó sin trabajo, estaba deprimido, entonces que no se justifica. No se justifica de ninguna manera. De ninguna manera la violencia a la mujer jamás se va a justificar. Y es algo que también se tiene que seguir trabajando y vigilando. Pero pues pasaba eso, el señor tomaba más y pues de repente la escapatoria era golpearla o vulnerarla en algún otro aspecto, ya sea sexual o físico. Y eso creo que sí siguió pasando, las denuncias se incrementaron. Y a mí me da mucho gusto que hoy las mujeres de Zacatecas son más valientes y que denuncian y que realmente... Y háganlo, por favor. Y sí, por supuesto por sus hijos, que por lo hagan. ellas mismas. Así es, yo con las mujeres siempre seré un defensor porque soy hijo de madre soltera y veo cómo se la rifó para sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Y pero veo sí se puede. Sí, claro, por supuesto. Y no necesitas un hombre, luego a ver si los hombres hasta estorbamos. O los hombres no necesitan una mujer, porque también se da el caso en el que la por mujer supuesto. es la que se Pero va. hoy hasta, mira, lo pongo en la mesa, hasta para temas políticos, el tema de denunciar a alguien que no da la pensión alimenticia te impide participar en un cargo de elección popular. Claro. Y quizá en la capital no se dé tanto, digo, yo no tengo la fortuna de ser papá en este momento, pero en los municipios sí, no falta el que quiere ser regidor, el que quiere ser alcalde, pero pues que tiene regados ahí 2, 3 criaturas y que no les pasa que no es responsable ni con ellos, menos va a ser responsable. Hoy, gracias a Dios, público. La ley lo dice. Obliga. Si es violentador de género o
no da su pensión alimenticia y tiene términos muy específicos, está impedido para contender. O sea, ya pues son avances no lo suficientes. Yo creo que todavía hay mucho que avanzar. Desgraciadamente son cosas que tendrían que darse de manera natural, pero que tienen que legislarse porque no hay de otra. Y por supuesto que también quienes estamos en política y los hombres tenemos que aprender de la nueva masculinidad y tenemos que aprender también a hablar de estos temas. Y de otros más, Pito, claro porque que sí. La agenda... No tener miedo, es la sociedad en la que vivimos y tenemos que afrontar las cosas. Hasta en el tema de las mascotas, el tema animalista, mucha gente lo ve como tirarlo a loco, pero hoy en día es parte de cómo la sociedad se recomponga. Claro que sí. Hoy los animales te ayudan para tener un poquito más de tranquilidad. Yo adoro a mi mascota, adoro a las mascotas de mi mamá, y yo veo mucha gente que ha logrado ver en una mascota una posibilidad de encontrarse. Así y es. de calmarse. Y ya lo sabíamos, porque pues la gente invidente los utiliza, la gente con esquizofrenia, la gente que tiene problemas psicológicos utiliza las mascotas. Pues también tenemos que ir por una agenda animalista. ¿Por qué? Porque el que nosotros permitamos que, como en alguna otra parte, y vuelvo a cuando estábamos chavos, que se le permitía aventarle piedras al perro o darle una patada. No. Y era algo normal, casi que hasta te lo enseñaban los papás. Se lo enseñaban. Ahora no puede pasar eso, porque esos son los climas de crispación que tantas broncas han generado. Y ese es el punto, mira, con ese tema a lo mejor sí, hasta te lo enseñaban los mayores porque para ellos era normal. Sí. Pero uno va teniendo conciencia y empiezas a hacer juicio y dices, no, esto no está bien. Está bien, exactamente. Entonces, son las cosas, me da mucho gusto escuchar con respecto a esos temas, como tú dices, con los animalistas, porque luego sí, como que tiran a loco y dicen, no es importante, cuando sí es importante. Por supuesto. Yo estoy totalmente convencida de que un niño que cuida una mascota, un niño que es responsable con una mascota, es responsable con la sociedad y cuida a la sociedad. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son tus propuestas en específico? Yo voy a una agenda incluyente en donde todos los actores y miembros de la sociedad nos sintamos realmente representados e incluidos. Yo valoro mucho iniciativas como la tuya cuando fuiste diputada del tema de los tatuajes. Por supuesto que nadie puede ser discriminado por un tema de tatuajes y por ninguna otra circunstancia. Digo, hay cosas dentro de la ley que sí son aplicables y obviamente pues el tema de la reivindicación social, cuando alguien comete un error y lo paga, bueno, pues cuando salga también tenga la oportunidad de poder conseguir un trabajo digno. Pero que en todos los aspectos y en todos los temas seamos incluyentes. Eso es a lo que voy, una agenda muy enfocada a que Zacatecas tengamos una sociedad como la que éramos antes. El Zacatecas de antes y no está tan lejos. No está tan lejos. ¿Y qué pasaba? Pues que simplemente éramos incluyentes. O sea, si tenías o no tenías cierta afinidad con cierta religión, no nos importaba. Si tenías cierta preferencia, tampoco importaba. Respeto por los demás. Yo veo tanto... Ahora, obviamente hemos avanzado mucho con los temas de diversidad sexual y de inclusión, pero antes en Zacatecas existían de una manera mucho más natural. Sí, y todo el mundo respetaba y lo dejaba. Íconos de la sociedad zacatecana que todo mundo quería, que todo mundo aceptaba y que todo mundo sabía su tema de condición sexual. Y eran súper. Y hasta respetaban más, o sea, ni se metían. Más. Chavita en paz descanse era un ícono de la sociedad gay en su momento. Y vivíamos muy en paz. Entonces ahora hay crispación que por si el matrimonio entre iguales, en la sociedad de convivencia, el tema de las personas con discapacidad que han sido relegadas en cierto punto, el tema de las religiones, el tema de los animalistas. Bueno, ahora nos encontramos en una sociedad crispada por temas tan sencillos. Sí. Cuanto antes, o sea, el objetivo, como pelear por pelear. El objetivo pues era saber qué le había pasado a la tía Chonita o qué le había pasado al primo de la señora Petra. Eso yo me acuerdo de ese Zacatecas. A eso quiero llegar. Y se puede lograr. Claro que sí. Rápidamente, tus cualidades y tus defectos. Mis cualidades, soy muy trabajador, muy obsesivo en lo que trato de hacer y trato de ser perfeccionista más no ordenado. No soy ordenado. Es un defecto, by the way. Y el tema del defecto, pues también soy demasiado iracundo a veces. Me da mucha tristeza y mucho enojo la injusticia y lo transmito a veces con enojo, o sea que no debe de ser, y soy a veces un poquito vanidoso y egocéntrico, es lo que me considero. Bueno, pues la verdad se nos fue rapidísimo, me la pasé muy bien, ojalá que tú también. Yo también. Ya nos vamos, pero rápidamente, ¿con qué quieres cerrar para la gente? No, pues solamente que este año esté lleno de bendiciones para todas y para todos, que sea un excelente año para Zacatecas, independientemente de lo que pase a mitad de año, que sea un año bueno y que a partir de aquí sea el despunte
para nuestra entidad, para que recuperemos la seguridad en nuestro estado, pero sobre todo para que en 6 años ahora sí estemos a la par de Aguas, de San Luis, de Durango, por favor, porque de verdad tenemos todo para hacerlo. Tenemos más. Y tenemos muchísimo más. Vuelvo a repetir, tenemos la capital más bella del país, tenemos la zona del sur con tantas cualidades. Yo creo que podemos ser un estado mucho más próspero que Aguascalientes, mucho más próspero que San Luis. Y yo me pongo la camiseta para hacerlo. Invito a todos a que nos pongamos, independientemente de los colores, independientemente de todo, que ese sea nuestro objetivo al 2027. Que en 6 años logremos eso y que podamos tener. Y voy a cerrar con un tema y un dato. Es impresionante que en el dato del INEGI hoy tenemos más población que Aguascalientes. Nos superamos ya. Aguascalientes tiene menor población, pero un Producto Interno mucho mayor. Ese debe ser nuestro reto, que el estado vecino, y no por una confrontación, porque no tampoco quiero generar crispación, pero por un orgullo de Zacatecas, saquemos la casta a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo Ramírez. Esto fue Se Busca Candidato, y recuerden que Zacatecas lo hacemos todos. Así es que vamos a trabajar. Nos vemos en el siguiente programa.